Bienvenidos al programa La BMA de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que es el doctor Jesús Zamora Pierce. El doctor Jesús Zamora pues es uno de los grandes abogados de México, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctor en Derecho también y egresado de la Facultad de Derecho de la Sorbona de París, miembro de la Comisión Redactora de los Códigos Tipo Penal y de Procedimientos Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro de la Comisión Redactora del Código de Procedimientos Penales de Veracruz, y ha dictado muchísimas conferencias, quizá más de 600 conferencias sobre temas jurídicos en español, inglés, francés, en el Centro de Altos Estudios de México, Argentina, Alemania, Cuba, España, los Estados Unidos de América, Francia, República Dominicana. Tiene una labor académica impresionante, es autor de 126 estudios jurídicos publicados, entre ellos los libros Derecho Procesal Mercantil, Garantías y Proceso Penal, El Fraude, Delitos Patrimoniales, Transferencia ilícita de recursos depositados en bancos, Justicia alternativa en materia penal, Juicio oral, Utopía y realidad, Ciudadano Cero, Mi última defensa, un libro muy interesante del doctor Zamora, y Recuerdos de libros y de otras cosas, que en conjunto han tenido pues ya 46 ediciones. Es miembro de número del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, entre otros. Fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el año 1995-1996, abogado litigante con casi 60 años de ejercicio libre de su profesión, miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública en un largo periodo del 98 al 2004, Chairman of the Latin American Caribbean Region del Human Rights Institute de la International Bar Association, profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales hasta el año 2005, Premio Nacional de Jurisprudencia en el año 2011 que otorga la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Medalla Ponciano Arriaga entregada por el Colegio de Abogados Ponciano Arriaga Leija de San Luis Potosí en el año 2012 y doctor honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como ven, pues estamos frente a una eminencia que es el doctor Jesús Zamora. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Mauricio. Pues para empezar esta charla, Jesús, tú fuiste, ya lo leí, presidente de la Barra en el año 95-97. ¿Podrías comentarnos un poco el contexto nacional y propio de la Barra en esos años? Sí, claro. Mira, en esos años acababa de ocurrir un cambio en la estafeta presidencial de México. Había terminado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y principiaba el de Ernesto Zedillo. El último año de la presidencia de Salinas se inició en los primeros meses de ese año con nada más y nada menos que el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Salinas designó a Miguel Montes, ministro de la Suprema Corte, para que dirigiera las investigaciones. Y don Miguel me pidió a mí que yo fuera el asesor de la fiscalía que investigaba el asesinato de Colosio. Fue una experiencia muy interesante. Termina el sexenio de Salinas, principia el sexenio de Zedillo, que va a ser por algún tiempo el último presidente proveniente del PRI. Después ya cayó la presidencia en manos del PAN durante 2 sexenios, Fox y Calderón. Y recuerda que Aburto, el asesino de Colosio, en las pequeñas notas que escribió antes del asesinato, dijo que mataba a Colosio porque
Colosio era el candidato del PRI y que al matar a Colosio, el PRI iba a perder la presidencia. Este asesino, este criminal terrible, en algún sentido tuvo razón, porque el asesinato de Colosio, si no fue la única causa, pero fue una de las causas que acabaron con la presidencia del PRI, ¿verdad? Entonces se inicia el sexenio de Zedillo, viene un problema económico terrible, el llamado error de diciembre, la economía mexicana se hunde, y eso afectó a la barra en mi primer año de presidencia, en virtud de que los abogados encontraban difícil hacer el pago de sus cuotas. Fue un mal periodo económico para la barra. Y es en esas circunstancias en donde tengo el honor de que me designen como presidente de la barra, un cargo honrosísimo que guardo como uno de los más bellos recuerdos de mi vida profesional. Esa crisis económica, de inmediato me viene en paralelo la crisis económica, obviamente del 2008, pero la actual. Yo escuché en alguna ocasión en la presentación de tu libro Mi Última Defensa, que hablabas de que en el momento actual había dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia económica. Y bueno, yo soy abogado ambientalista y hay una tercera pandemia, la pandemia del cambio climático. Pero más allá de esto, este paralelismo económico, pues se me viene a la mente también por el tema de las cuotas, por el tema económico en general, ¿no? Y esto hace que en el momento actual también vamos a entrar a los 100 años de la barra mexicana con la presidencia de la primera mujer. ¿Ves algún paralelismo? ¿Ves alguna cierta relación o no? Claro, cuando se presentan pandemias como las que tú has enumerado, eso afecta en todos los aspectos de la vida. Pero esta es peculiar porque la pandemia bacteriológica que estamos enfrentando ha impedido toda actividad de grupo en persona y nos ha mandado a donde tú y yo estamos en este momento, es decir, a las relaciones virtuales. Y yo agregaría a las pandemias que tú mencionaste, una que existe el día de hoy y que no existió en momentos del pasado, y esa pandemia es una destrucción sistemática del Estado de Derecho que el gobierno mexicano está llevando a cabo y que está afectando a México terriblemente. Quizá después, hacia el final de este programa, podamos volver a hablar de esto. De hecho, vamos a ir a un corte, Jesús, y te hago una pregunta para que por favor me la puedas responder, y tiene que ver con tu presidencia, cómo se vivió esta expansión. Tú fuiste el autor de que la barra fuera una barra verdaderamente nacional. Pero vamos a un corte, si me lo permites, y volvemos en un minuto. La barra mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 en la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita.
Estamos con el doctor Jesús Zamora. Doctor, le hacía la pregunta antes de irnos al corte sobre este cambio, que fue un cambio radical, positivo, por supuesto, de convertir a la Barra Mexicana Colegio de Abogados en una barra nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esas actuaciones? Quizá si nos puedes platicar el debate que pudo haber habido al interior para hacer de esta barra una barra nacional. Claro, con todo gusto, Mauricio. Mira, en el año de 1922, cuando nace la barra, quienes la crean redactan sus estatutos y el artículo primero de esos estatutos decía: la barra es una asociación de abogados del Distrito Federal. La barra estaba limitada únicamente a los límites geográficos del Distrito Federal. Así, con ese carácter vivió la barra hasta el año de 1995. Siendo yo presidente, consideré que los ideales de la barra y la experiencia y la labor de la barra se verían enriquecidas si la barra tuviera el carácter de una asociación nacional que abarcara a los abogados de toda la República. Propuse el cambio del artículo primero a la Asamblea y no hubo discusión alguna. La idea recibió una buena acogida, la Asamblea tomó la decisión y el artículo primero cambió para decir: la barra es una asociación nacional de abogados. Ahora, el siguiente problema que me planteé es que modificar las normas jurídicas es muy fácil, pero modificar la realidad, eso ya es más difícil. Entonces, el hecho de que el artículo primero dijera ahora que la barra tenía carácter nacional, pues estaba muy bien, pero nosotros seguíamos anclados acá en el Distrito Federal. Y yo busqué dos caminos para hacer realmente nacional la barra. El primer camino fue crear capítulos en los estados de la República. Y por la importancia del estado de Jalisco, porque es cuna de grandes juristas, le ha dado grandes juristas a México. Y bueno, también te voy a confesar, porque ahí tenía yo abogados muy ilustres y que eran excelentes amigos míos, como González Luna. Y entonces hablé con ellos, nos pusimos de acuerdo y nació el capítulo Jalisco. Ese capítulo, pues yo en aquellos años, yo vivía en Jalisco, y efectivamente, como bien lo comentas, Ignacio González Luna, que le decíamos cariñosamente Nacho González Luna, pues era un abogado de gran prestigio, que convocaba a propios y extraños por su autoridad moral, intelectual, y nos convocó a varios abogados a platicar sobre este tema y si convenía o no convenía, y por supuesto que la aceptación fue, como bien lo dices, igual que acá, sin ninguna discusión. Y a mí me tocó ser pues de esa primera camada de abogados de la barra en el capítulo Jalisco, así que yo doy fe perfectamente bien de lo que acabas de decir. Bueno, pues y acá hay un punto que es muy importante, y es si tú sabes que el día de hoy la barra tiene 20 capítulos, ¿no? Eso quiere decir que todos los presidentes que lo fueron de la barra con posterioridad a mi presidencia han continuado creando capítulos. Esto es muy importante. La barra ha tenido la inmensa fortuna de que los presidentes reciben la labor de los anteriores como una herencia, la protegen, la cuidan y la incrementan de 1 a 20 capítulos, ¿no? Y eso quiere decir que ya los abogados de una gran parte de la República son miembros de la barra y colaboran económicamente y colaboran con su esfuerzo,
Y ahora con los medios virtuales de comunicación, los abogados de toda la República, esta entrevista que estamos teniendo tú y yo, la van a poder ver en toda la República. Y quizá les interese por el hecho de que ellos también son miembros de la barra. Decías hace un momento, Jesús, que tu idea es que los ideales de la barra pues no se quedaran solo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sino que se expandiera. ¿Cuáles son esos ideales de la barra que han sido, a tu juicio, pues el atractivo para que pasemos de uno en un capítulo a 20 ahora? Son varios. La barra tiene muchas labores, tiene muchas encomiendas, pero te voy a señalar las que estimo como principales. Desde luego, la defensa del código de ética, la búsqueda de que el ejercicio profesional de los abogados en toda la República se ajuste a los más severos principios de ética. Segundo, la educación continua. El derecho se transforma constantemente, el abogado tiene que estar enterado y un abogado individual no puede llamar al procurador de la República para que le explique sus criterios o a un ministro de la Corte para que le explique una ejecutoria. Pero la barra sí puede y lo hace. Entonces la barra pone al alcance de todos sus miembros los últimos avances en la ciencia jurídica, ¿no? Pero esos no son las únicas finalidades valiosas. Tenemos también la fundación de la barra, que tiene como propósito hacer accesible la justicia incluso a personas que no puedan pagar los honorarios de un abogado de prestigio, ¿no? Y una finalidad más muy importante es defender el Estado de Derecho, hacer manifestaciones, hacer tomas de posición ante actos gubernamentales que no se ajusten a la Constitución o al derecho en general. Hay más, pero esas quizá son las principales. He tenido la oportunidad de entrevistar a otros expresidentes como tú y coinciden plenamente que esos son los ideales de la barra. El código de ética siempre lo ponen en primer lugar, la educación o capacitación jurídica continua, la responsabilidad social de los abogados, que lo ejercemos fundamentalmente a través de la Fundación Barra Mexicana de Abogados, y la defensa del Estado de Derecho. Y en este punto nos vamos a ir otra vez a otro corte, pero pues quiero retomar el comentario final que hiciste en el segmento primero respecto del Estado de Derecho y que hoy estamos viviendo en México. Entonces, vamos a un corte y volvemos en un minuto. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave del derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Estamos de vuelta en la BMA, el canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, con el doctor Jesús Zamora. Jesús, antes de que
entremos a este tema del Estado de Derecho, te hacía la pregunta de cómo fue esta expansión de la barra. Ya nos comentaste con todo detalle de la reforma a los estatutos y la creación del primer capítulo, que fue el capítulo Jalisco. Pero también sé que en tu presidencia se inician lo que hoy es una gran tradición, que son los congresos. ¿Cómo fue esto? Bueno, como te decía, mi finalidad, mi deseo era, mi propósito, que la barra realmente tuviera un carácter nacional, que estuviera presente en toda la República. Bueno, por eso creé los capítulos, pero otra idea que tuve fue crear los congresos. O sea, en mi presidencia se celebró un congreso en la ciudad de Guanajuato, congreso que inauguró el gobernador Vicente Fox y que clausuró el presidente Ernesto Zedillo. Y una vez más, los presidentes de la barra posteriores a mí, sin faltar, han celebrado un Congreso Nacional de Abogados. Ese congreso nos da la oportunidad de escuchar conferencias o de participar en mesas redondas sobre los temas de actualidad en cada momento del derecho. Y también tienen un aspecto social muy importante. Nos da oportunidad a los barristas de conocernos en persona, de compartir comidas, pláticas que son instructivas y que estrechan la amistad entre los abogados. Y esos congresos han seguido celebrándose con gran éxito. Y espero que así sea, que siga en el futuro. Claro, ojalá que sí, más que estamos viendo cada vez más la necesidad de esas reuniones presenciales, y sobre todo que siendo ya 20 capítulos con más de 6,000 abogados, donde evidentemente la inmensa mayoría de los abogados están fuera de la Ciudad de México, pues es un momento privilegiado para estrechar lazos, para conocernos de persona, y que ahora la pandemia pues nos ha puesto sobre relieve la importancia de estas relaciones personales. Jesús, retomo entonces la pregunta que te hacía antes del corte, y es la relativa al Estado de Derecho. ¿Cómo ves el tema del Estado de Derecho? Y es recordar tu intervención en la primera parte de este programa. Sí. Mauricio, mira, yo tengo 83 años de edad y en este año cumplo 60 años de haber obtenido el título de licenciado en Derecho. A lo largo de toda esa experiencia te puedo decir, el día de hoy el Estado de Derecho está siendo objeto de graves ataques. En mi opinión, estamos contemplando una destrucción del principio de división de poderes. El Ejecutivo domina por completo al Legislativo. Eso lo vemos todos los días, lo vimos apenas ayer o antier, cuando el presidente instruyó al Congreso, allá va esta ley de reforma en materia eléctrica y no quiero que le cambien ni una coma. Y no se la cambiaron. Ya en la Cámara de Diputados ya aprobaron esa, que es una norma que mucho daño le va a hacer a México. Y el Poder Judicial medio se defiende, pero solo medio se defiende. La Suprema Corte hace poco tiempo, el presidente le mandó, llegó a la Suprema Corte a ser discutido una iniciativa del presidente de que se hiciera un plebiscito para determinar si se investigaba y sancionaba a los expresidentes de México. Esa iniciativa era totalmente anticonstitucional porque la aplicación de la ley no se consulta, la ley se aplica. La Corte, los ministros de la Corte sabían que era inconstitucional y ¿qué fue lo que hicieron? Modificaron la propuesta y después la aprobaron. Yo sé que varios de los ministros, por desgracia en minoría, se opusieron a esa monstruosidad
y desde acá les manifiesto a esos ministros mi respeto, pero la mayoría lo aprobó. O sea, estamos viendo caer en pedazos el principio de división de poderes. Estamos también viendo cómo se destruye el principio de pacta sunt servanda, los contratos deben cumplirse. No, acá los contratos celebrados por el gobierno, un pequeño grupo de partidarios a mano alzada puede votar y el contrato cae. Eso no solamente va en contra del Estado de Derecho, sino que está desprestigiando a México y provocando que se alejen inversiones, puesto que el inversionista extranjero no quiere venir a un lugar en donde no se respeta la norma jurídica. Y merma la confianza. Y merma la confianza. Y destruye la economía, por si la pandemia no la hubiera ya dañado seriamente. También se está destruyendo el principio de Estado laico. Y te podría yo seguir si tuviéramos media hora más haciendo la enumeración de todos aquellos principios de derecho que el gobierno actual está destruyendo. Hoy la barra tiene que estar presente mediante manifestaciones en defensa de ese constantemente atacado Estado de Derecho. De hecho, el día de ayer la barra sacó un pronunciamiento para la defensa de los abogados y del gremio, precisamente ante el ataque de aquellos abogados que defienden a empresas del sector eléctrico, energético en general. Un día antes, la barra sacó otro pronunciamiento para la defensa de los defensores de derechos humanos, con particular énfasis en Patricia Olamendi, que bien la conoces y fue Premio Nacional de Jurisprudencia como tú. Y así, desgraciadamente, casi cada semana la barra ha tenido que alzar la voz. Eso ha requerido de mucho valor de parte de nuestro actual presidente, Héctor Herrera, pero Héctor dejará de ser presidente, si no me equivoco, el día de mañana. Así es. Y ahora tendremos a nuestra primera presidenta mujer. Yo formulo votos porque esta nueva presidenta continúe la ruta valiente y decidida de Héctor en defender el Estado de Derecho. Y sin duda, sí, así va a ser. Le toca un reto muy importante, los 100 años de la barra el próximo año, primera mujer, en estas condiciones que bien señalas, y todo el gremio de la barra estamos unidos con ella para que precisamente pueda la barra, a través de la voz de Claudia de Buen, pues seguir alzando la voz a favor del Estado de Derecho. Jesús, pues se nos fue el tiempo rápidamente. Te agradezco mucho que le hayas dedicado tu tiempo a este programa de la BMA de la Barra de Abogados. Yo te agradezco, Mauricio, la invitación. Muchas gracias y los invitamos al próximo programa de la Barra.